es su servidor Sergio Delgado, director de Risk Prevention de México. Es un gusto para nosotros el que nos acompañen, es un honor. Muy bien, muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este mini webinar, en este webinar pequeño. Tengo el gusto de presentarles al licenciado José Ramón Reynoso, un experto en seguridad de la cadena de suministro. Él tiene una vasta experiencia en la zona de Baja California Norte, Tijuana, Mexicali, Ensenada, y Estados Unidos, el área de California, pues tiene arriba de 20 años de experiencia y eso para nosotros es un gusto el que José Ramón encabece este webinar el día de hoy. Su servidor, Sergio Delgado, director de Risk Prevention de México, simplemente me considero un aprendiz de la seguridad. Sigo preparándome diariamente porque pues, ahora sí que los estándares cambian continuamente, los riesgos cambian continuamente. Y pues les puedo comentar, 38 años en el campo de la seguridad en México y en el extranjero. Es un gusto para mí cederle la palabra a José Ramón. Pedirles un favor a todos. Por favor, anoten sus preguntas en el chat y las vamos a responder al final del chat, al final de la sesión, porque vamos a hablar de varios temas. Entonces, para que se lleven la mayor parte, nos interesa atender las preguntas al final y aprovechemos la presencia de José Ramón con nosotros al máximo. Muchísimas gracias. José Ramón, adelante, por favor. Gracias, Sergio. Buenos días a todos de nuevo. Un gusto estar aquí compartiendo a Risk Prevention por la invitación también, muchachos, y su tiempo. Sergio me comentaba de traer este tema, de hablar de la implementación del programa de operador económico autorizado exclusivamente en las empresas y simplemente compartir algunos de los puntos que consideramos importantes o relevantes, más con el tema de los cambios y la actualización a los requerimientos mínimos de seguridad que fueron publicados el año pasado para ya cumplimiento en este como tal, ¿no? Ante esto, el tema antes de entrar al tema de la implementación, algo que sí quiero compartir y mencionaba con Sergio hace unos días es el tema del estatus de dónde está el programa. Y lo que pongo aquí es dónde estaba el programa en el 2021, dónde está ahorita el programa. Eh, es un programa que a mi punto de vista se ha estancado. De acuerdo a los números, así está. Pueden ser diferentes factores ante esto, pero sí es un programa que no se ha movido como quisiéramos, ¿no? Desde sus inicios, aunque el programa representa más allá del 50% de las operaciones del comercio exterior, la cantidad de participantes se mantiene ahí. Uno de los rubros o de las modalidades del programa que es notable el estancamiento es el tema del autotransporte. Eh, este rubro de socio comercial cada vez se sigue disminuyendo. Esa es una realidad, eso es lo que dan los números. Pueden ser muchas razones, pero ese es un rubro que se está disminuyendo como tal ante el poco crecimiento del programa. Ya hablando de la implementación como tal, yo quiero mencionar de hacer un diagnóstico. Yo hablaba con Sergio y le decía, oye, lo que se ocupa en toda organización, antes de entrar en un tema de auditoría, antes de entrar en un tema de análisis de riesgo, que lo vamos a ver, es tomar una fotografía y decir en dónde estamos. Y cómo hacer esa comparación es identificando lo que son los requerimientos mínimos de seguridad. Es decir, ¿qué me pide el programa en cada uno de sus 11 estándares de seguridad y 42 subestándares de seguridad? Una de las cosas es que a veces empezamos
o queremos empezar a hacer una implementación del programa como tal y simplemente empezamos ya distribuyendo actividades, trayéndonos experiencia que es buena de empresas donde estuvimos anteriormente, lo que escuchamos de colegas, en base a muchas recomendaciones, en base a muchas buenas intenciones, pero lo adecuado es tomar un diagnóstico de acuerdo a lo que me pide el programa y ver cómo esos requerimientos se adaptan a mi organización como tal. Una de las cosas que menciono yo mucho cuando tengo oportunidad de platicar en talleres, en conferencias o inclusive al inicio de que una empresa tiene la inquietud de incorporarse es que no nos gusta leer, ¿sí? Empezamos a leer los requerimientos y no analizamos, no desmenuzamos el requerimiento como tal y dejamos claro exactamente qué me pide, ¿sí? Para poder llegar a esa parte del programa. No sé, Sergio, si quieres compartir algo en relación al tema del diagnóstico como tal antes de iniciar el proceso de implementación. Sí, miren, su servidor les recomienda definitivamente que tomen un curso, que alguien les mencione cuáles son también los criterios de seguridad que están implícitos en esos subestándares. Ya un punto, el primer punto por el que fallamos mucho es porque metemos al diagnóstico, o sea, nos revisamos que se cumplan las actividades que nos llamaron la atención, pero en cada subestándar, no en todos, pero hay subestándares que tienen dos o tres o hasta cuatro o hasta cinco actividades diferentes. Entonces, es necesario en ese desmenuzamiento que hacía mención José Ramón, el que analicemos el cumplimiento de aquellos dos o tres o cuatro o hasta cinco subestándares implícitos, subestándares implícitos en ese subestándar. Entonces, eso y el criterio de seguridad, o sea, la competencia en seguridad patrimonial, por lo menos la básica, son fundamentales. Gracias, José Ramón. Y gracias, Sergio. En relación a lo que nos trae como fuerte o que se confirma para el cumplimiento del perfil de seguridad del programa de operador económico autorizado es el incremento a los requerimientos, no en adición a los mismos, porque yo les mencionaba, seguimos teniendo 11 estándares de seguridad, seguimos manteniendo 42 subestándares, pero me refiero al nivel de exigencia de esos requerimientos. Y aquí el programa se alinea en gran parte, por no decir todo, a lo que el programa de operador económico autorizado en Estados Unidos de CityPat trae a partir del 2020. Sí, temas como la ciberseguridad, como el tema de trabajo forzado, como el tema de verificación para prevenir actividades ilícitas, la confirmación de las operaciones mediante embalaje con tratamiento térmico, ese tipo de cosas se están alineando a lo que el programa de operador económico trae para nosotros, pero inclusive todavía va más allá en algunos puntos, como el tema de riesgos, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de riesgos, ahora el programa antes traía la redacción del perfil, una nota no quiero decir como engañosa, quisiera utilizar otra palabra para describir esto, donde nos decía, se recomienda, y después de eso decía, se sugiere utilizar alguna de las normas ISO 31, que la sigue conformando, ISO 3110 y ahora ISO 28000 en su nueva versión. Y nos desglosa y nos dice, para esto, por favor, considera el tema del contexto de la organización, la identificación de riesgos, el análisis de riesgos, la valoración de los riesgos y el tratamiento de los riesgos. Pero si no utilizamos estas normas 31, 31, 10 y 28, no podemos dar cumplimiento. Entonces, al final lo que nos quiere decir es, tienes que utilizar, ¿sí? Para llevar a cabo esta gestión, estas normas, ¿sí? Entonces, es algo que nos dice todavía
Se recomienda, al final es lo debemos de utilizar porque no hay algo más que suplante a esta parte de del análisis de riesgos como tal. Y hace mucho énfasis el programa en la importancia del comité de seguridad. ¿Sí? Nos dice, el programa ahora ya nos pide que que el comité de seguridad sea el responsable básicamente que empuje el éxito en la organización del programa de operador económico autorizado. Nos lo pide para el tema de riesgos, nos lo pide para el tema de auditorías, tanto internas como externas. Nos lo pide, por ejemplo, para la identificación y evaluación de socios comerciales críticos o sensibles para la empresa. Nos los pide para el tema de capacitación y educación y concientización. Nos lo pide para identificar los puestos críticos de la empresa. Entonces, la importancia del comité es relevante, es de alta importancia ahora y debemos de, obviamente, dar la formación a ese equipo de ese comité de seguridad y darles las herramientas para que tengan una gestión de éxito, porque simplemente si hacemos una gestión en base a únicamente incorporar a colaboradores de diferentes departamentos y decir que ya son parte del comité, y simplemente los mandamos a hacer así alguna actividad de auditoría, riesgos o similar, pues obviamente el resultado no va a ser el deseado, no va a ser el adecuado para nosotros, ¿no? Entonces, Sergio, no sé qué opinas en relación al tema del comité y su importancia en relación a ahora los cambios que trae el programa derivado de de la nueva actualización. Bueno, gracias. Yo considero que el comité va a ayudarnos significativamente a implementar OEA. Ahora, este comité, ¿quiénes lo integran? Lo integran todos están los participantes de la empresa en la seguridad de la cadena de suministro. Entonces, obviamente, ahí arranca seguridad, arranca con recursos humanos, el área de capacitación, el área de compras, el área de ventas en ciertas empresas, el área de sistemas de información, el área de auditoría interna, si es que la tenemos, el área de logística, el área de el almacén de producto terminado, eh, pues es como mínimo esas organizaciones y el líder, el responsable del programa es importante que sea un representante de la alta gerencia en la empresa para que apoye, que tenga fuerza, contundencia este comité y que habremos de preparar a ese comité. Habrá que tener un plan de capacitación para ese comité que conozca perfectamente bien los estándares o estándares de OEA, que conozca la gestión de riesgos, que conozca la parte de la implementación, que conozca la parte de la auditoría en el 19.011, que, bueno, tenemos que desarrollar a esas personas, pero definitivamente el fruto va a ser mayúsculo para las organizaciones. Gracias. Y en el tema, gracias Sergio, y en el tema, por ejemplo, de lo que nos pide el programa, donde nos dice, oye, para el tema del análisis de riesgos, porque el programa nos habla de un análisis de riesgos y nos dice, apóyate con la norma 31000, con la ISO 31000, que la ISO 31 simplemente es la norma, sí, es la norma, es la directriz como tal. Es una norma no certificable. 3110 simplemente son las técnicas y las metodologías de evaluación como tal, y lo complementamos con 28000, que es exclusivamente seguridad en cadena de suministro, y ahora que trae el concepto de resiliencia. Pero cuando a veces escuchamos y dice, vamos a hacer un análisis de riesgo, el análisis de riesgo trae pasos antes y después del análisis de riesgos como tal, ¿no? Como lo mostramos aquí, en su primera parte y en su primera etapa es identificar el contexto. Y a veces como empresa fallamos exactamente para identificar cuál es el contexto de la operación, es decir, hasta dónde va a abarcar mi gestión de riesgos en la empresa, tanto interna como externa. ¿Cuáles son esas partes interesadas que pueden afectar de forma directa o indirecta sobre mi gestión en cumplimiento al programa
de OEA. Para esto, después viene el tema de la identificación de los riesgos, es decir, derivado del contexto exclusivo de mi organización, cuáles son los riesgos a los que me estoy enfrentando. Sí, y no nada más es en el movimiento de las mercancías, sino puede implicar otros temas como culturales, como legales, como económicos, como de operaciones, como tal. Y de ahí ya viene el tema ahora sí de analizar los riesgos. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo con los riesgos? Posterior viene el tema de la evaluación de los riesgos, es decir, podemos hacer una categoría de alto, medio, bajo, un proceso sensible, o el programa ya, perdón, la norma y dentro de sus metodologías nos dice que podemos llevar una valoración inclusive desde muy alto, alto, medio, bajo, inclusive hasta insignificante, dependiendo hasta qué metodología de valoración que hiciéramos utilizar nosotros. Y posteriormente viene el tema del tratamiento de los riesgos. Tenemos un riesgo identificado, pero por el hecho de que tengamos un riesgo identificado no significa que el tratamiento, la inversión o el cuidado va a ser el mismo para cada uno de ellos. Podemos tener riesgos que simplemente podemos decir, voy a modificar el riesgo como tal, o podemos tener riesgos y de sentirnos cómodos de que el impacto que puede tener en la empresa es aceptable para nosotros y digo, me mantengo con el riesgo, es decir, lo acepto, que viene siendo parte del apetito del riesgo de la organización. Podemos tener riesgos que vamos a decir, voy a compartir el riesgo, ¿sí? Voy a traer un asociado, voy a hacer algo adicional con una parte externa porque con lo que yo tengo internamente o la inversión que yo pudiera hacer con los recursos aquí internos puede exceder a lo mejor el gasto o el daño potencial. Entonces, lo que nos da el programa es diferentes opciones para el tratamiento de riesgos. Para esto, el mismo programa nos dice que debemos de mencionar, ¿sí? ¿Cuál es la metodología que estamos utilizando? Les decía, dentro de 31 días tenemos aproximadamente como 42 metodologías. Yo considero lo más adecuado para el tema de cadena de suministro enfocado al programa de OEA es trabajar en base a probabilidad y consecuencia, pero debemos de mencionar qué estamos haciendo y qué otros, ¿sí? Metodologías estamos utilizando para complementar ese proceso. Estamos utilizando técnicas de lluvia de ideas, de entrevistas, un método semicuantitativo para obtener los valores, ya sea que no todo estadístico o no todo cualitativo o referenciado como tal, pero sí tenemos que mencionar. Situaciones que me toca ver es que a veces en el mismo perfil veo que las empresas dicen, estoy utilizando 31.010 y 31. Sí, pero ¿qué estás utilizando de ahí? Tenemos que ser claros e identificar, bueno, para identificar el contexto, esta es mi metodología. Para identificar los riesgos, el tratamiento, el análisis, estoy utilizando esta otra metodología. Puede ser más de una, porque muy probablemente una nos vamos a quedar cortos para dar el cumplimiento de lo que nos pide el programa en esto. Sergio, no sé qué opinas en relación a lo que nos pide el programa de OEA, ahora referenciándonos a la utilización de la norma ISO 31000, cualquier metodología o técnica de evaluación dentro de 3110 y lo de 28000 en relación a seguridad de cadena de suministro y resiliencia. Bien, muchas gracias, José Ramón. Bueno, yo creo que hay un paso importante para la gestión de riesgos. Es el primero, lo mencionó por allá en la presentación antes José Ramón. Ustedes pueden requerir un asesor externo para que les ayude en la implementación de la metodología. Y que los asesores o que los acompañe durante la gestión de los riesgos mientras ustedes no tengan mucha experiencia. Pero no pueden dejarle al asesor externo que él efectúe la gestión de sus riesgos, porque no tiene el conocimiento interno necesario. Entonces el trabajo no va a funcionar, va a estar a medias. O sea, y el punto principal es que ustedes no van a poder explicar lo que el asesor hizo. Como un punto también importante antes de hacer la gestión de riesgos es hacer
un estudio de vulnerabilidad interno con respecto a la seguridad de la cadena de suministro. En el campo que sea internacional, nacional, etcétera, todo acorde al giro de su empresa y después hacer la gestión de riesgos y aquí quedamos que es clave la participación del comité de seguridad del que hablábamos hace un momento. Hay otro punto con respecto a los métodos cualitativos. El método cualitativo es el que nomás me dice la probabilidad es alta, media, baja y la consecuencia es alta, media, baja, ¿sí? Entonces, ese método es el más sencillo de todos, pero ese método es para utilizarlo únicamente los expertos, que todos conocen la empresa, conocen todas las consecuencias. Es un método muy rápido para gestionar los riesgos, pero solamente puede ser utilizado por quien conoce el contexto y conoce la empresa a fondo y las consecuencias para el negocio. El resto necesitamos utilizar un método semi-cuantitativo, es decir, que tome en cuenta algunas tablas para criterios, para normar criterios de cuándo es un riesgo bajo, cuándo es medio y cuánto es alto. Entonces, esa es el método semi-cuantitativo, es el que mejor puede aplicar a todas las áreas. Y como dijo José Ramón, hay una gran cantidad de métodos de esta naturaleza. Y un punto último que quiero comentar muy rápidamente es dos cosas. Una, hay veces que los métodos son excelentes, pero por las personas que los manejamos, los cambiamos, los modificamos a nuestro gusto y echamos a perder el método, echamos a perder las conclusiones que se puedan sacar de ahí, no sirven para tomar decisiones. Ese es un punto. Y el último es el tratamiento del riesgo. En el tratamiento del riesgo es sumamente importante el tratar los riesgos siguiendo una metodología para haber visto todas las causas de que generaron ese riesgo y para poder combatir a la vez todas esas causas. De lo contrario, si no combatimos si no tratamos todas las causas, estamos condenados a que el riesgo va a seguir latente y nos va a pegar. Gracias, José Ramón. Sí, para esto que comenta Sergio, quiero comentar en las fallas que vemos en el tema de la gestión de riesgos. Y, por ejemplo, algo que nos pasaba en años anteriores por ejemplo, a la empresa que yo represento, es que a veces la misma organización, el cliente, nos decía, tú haces el análisis de riesgos. Y llegábamos a hacer una gestión de riesgos, obviamente mediante un proceso de entrevistas, de diagnóstico, para conocer el contexto de la organización como tal. Y basábamos esto, entregábamos una matriz de acuerdo a lo que nos dice la norma ISO 31, 3110, 28, pero había un gran problema, que cuando ya entregábamos la matriz, era difícil para la organización digerir, entender. Lo que recomendamos es, eh, Sergio lo mencionaba antes, es educar, ¿sí? Y ahora al comité, porque el comité es el responsable de esto, es educar al comité en la formación y entender lo que nos dice la norma, entender lo que nos dicen las directrices, las metodologías, las técnicas de evaluación, porque al final algo que falla mucho en el programa de operador económico autorizado, en su gran mayoría es el tema del análisis de riesgos. Siempre viene un tema de hallazgos por parte del personal del programa OEA, porque a lo mejor no es que la matriz, sí, el análisis de riesgos esté incompleto, es la interpretación que están dando al momento de la entrevista, de la visita, es totalmente errónea, confusa para el especialista porque él está viendo algo, pero lo que se está discutiendo por parte de la empresa es algo totalmente ajeno, desconocen los conceptos, no sabemos diferenciar entre una amenaza, un riesgo. Entonces a veces se vuelve hasta penoso. Lo que nosotros ya hemos tratado de educar a nuestros clientes es mejor vamos haciendo la gestión de riesgos juntos, vámonos educando
te enseño las normas, te enseño las metodologías para que cuando tengas esa matriz te puedas identificar con ella y así venga cualquier persona, tú puedas explicar, decir por qué son los riesgos, cuál va a ser el tratamiento, si va a haber una inversión, si se va a mantener el riesgo como tal, pero sí es una situación que a veces se vuelve difícil porque a veces la empresa se le complica o no tiene la voluntad de invertir una cantidad de horas en formación de este tema. Por ejemplo, nosotros mínimo estamos hablando de una sesión de 2 días, de 16 horas como mínimo para esto, pero a veces sí la empresa, si verdaderamente quiere sacar provecho para la organización, hay que invertirle en el tema de la educación y la formación. Otra de las fallas que veo es y lo vamos a ver, vamos a cerrar con esto más adelante, es que las empresas que participan en el programa de CityPad en Estados Unidos. Ellos tienen un análisis de riesgos y el programa de CityPad nos refiere a hacer un análisis de riesgos mediante una guía, una famosa guía de 5 pasos, donde nos dice, ¿sabes qué? Haz un mapeo de tus cadenas de suministro, ¿sí? Haz un análisis de las amenazas, haz un análisis de las vulnerabilidades, tu plan de acción como cuarto paso y documentalo, un procedimiento y al final tu entregable, pero esa guía de 5 pasos no nos va a alcanzar para OEA. Es algo que no me canso de decirlo, es un hallazgo continuo que las empresas a veces dicen, es que ya lo tengo y fue aceptable para este programa, pero para lo que nos pide OEA es incompleto. No nos va a alcanzar, no lo está diciendo el requerimiento mínimo de seguridad en el 1.1, que no nos va a alcanzar. Es más, ni nos refiere a una famosa guía de 5 pasos como tal, ¿no? Lo otro es que continuamente confundimos un análisis de riesgos con una auditoría. Claro que es parte del análisis de riesgos, auditar, diagnosticar, especialmente a los socios de negocio y la parte del contexto interno, pero no es una auditoría como tal. Y lo último que creo que he compartido con varias gente, que lo considero a veces muy penoso, es que tomamos una copia de alguien ajeno. Es decir, un colega, un compañero, me traje una matriz de riesgos de mi empresa anterior y simplemente la veo y creo que me identifico, le cambio el logo, algunas palabras, datos generales, y esa es mi matriz, ese es mi análisis de riesgo y ese es un gran error, definitivamente, porque a lo mejor donde estábamos hablando de una operación de 3,000 empleados y aquí somos 1,200. Allá teníamos simplemente una operación de 6, 7 embarques por día y aquí estamos moviendo 30 en un día. Entonces, allá estaba en una empresa de autotransporte, aquí estoy en una agencia aduanal o en una empresa de manufactura. Es decir, cambia el contexto. Es por eso que el programa nos dice en sus notas explicativas que la gestión de riesgos tiene que empezar desde el análisis del contexto de la organización. Eh, es lo que puedo yo señalar. De nuevo, el tema del análisis de riesgo en el programa de operador económico autorizado es donde la mayor cantidad de inconsistencias se dan. Y lo menciono como tal porque este tema del análisis de riesgo, como lo que vamos a ver más adelante de socios de negocio, yo considero que es el core, es el corazón del éxito del programa y tiene un efecto grande sobre el cumplimiento del resto de los requisitos del mismo. Eh, ¿Cuáles son tu opinión, Sergio, en relación a las fallas, a lo que te toca ver continuamente en las empresas donde se cometen algunos errores como estos u otros, ¿no? Mira, ya, creo que los comenté ya hace un momentito, y lo único que quiero complementar es ahí lo de se toma copia externa ajena a su empresa. Hay algunos consultores que yo he conocido que le venden a otra empresa, te doy una copia de otra empresa transportista, o te doy una empresa de te doy una copia de todo el perfil lleno de una empresa manufacturera. Pues no, eso es engañarse a uno mismo. Está uno cayendo en una trampa de alguien que no tiene ética y que no me va a servir.
y que a la hora que me hagan cualquier pregunta sobre cualquiera de los puntos no lo voy a poder explicar. Y lo que es peor, que voy a dejar desprotegida mi cadena de suministro. Con eso complemento este punto. Gracias. Sí, gracias, Sergio. Eh, Dentro del mismo perfil, en el subestándar 1.3, nos habla del tema de las auditorías como tal. Y de nuevo, aquí el gran cambio que viene es donde nos dice que el comité de seguridad debe de participar en las auditorías de la organización, de nuevo, tanto internas como externas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí para el tema del comité? Pues iniciando por preparar al comité. ¿Sí? De nuevo, yo mencionaba hace rato, es no nada más decir, mándenme a una persona de cada departamento. Como selección inicial puede ser bueno, pero tiene que haber una formación para eso y tiene que haber una preparación. ¿En qué? En conocer el programa, qué pide la norma, cuál es la expectativa al momento de realizar una auditoría. Yo les menciono es, si tenemos en la organización un sistema de gestión ya establecido, un sistema de calidad ambiental, que son los más comunes en las organizaciones, ya tenemos un sistema de auditoría como tal en base a las directrices 19.011. Tomemos ese mismo método de preparación de auditoría con un enfoque en seguridad, con un enfoque en el programa OEA. Ahí está definido claramente qué es lo que estamos buscando en relación al cumplimiento. Los controles son efectivos, cumple con lo que me pide el programa, necesito hacer cambios, el calendario de las actividades está claramente definido como tal, porque ese es algo también que debemos de definir, es no nada más decir, cada mes vamos a auditar un proceso o una actividad, sino de nuevo, en base al tema del análisis de riesgos, identificar procesos o actividades que a lo mejor representan un riesgo mayor para la organización y podemos decir, esta actividad o este proceso lo voy a tener que auditar continuamente. ¿Qué es continuamente? Pues dependiendo de la empresa, puede decir que puede ser cada 15 días, cada mes, cada 2 meses. De nuevo, todo depende de la organización, pero puede haber procesos o actividades que por su recurrencia pueden tener un espacio más amplio que los procesos anteriores y decir, lo voy a auditar cada 6 meses o inclusive una vez al año como tal. Eh, Tú, Sergio, que te has trabajado tanto en el tema de formación de auditores, ¿qué nos puedes compartir en relación a la importancia ahora que juega el rol del Comité de Seguridad en el tema de auditoría, de la verificación del cumplimiento? Bien, yo creo que el aspecto, gracias, José Ramón, yo creo que el aspecto de la capacitación que mencionabas es muy importante. Ahora ese comité va a tener que participar en la gestión de riesgos, va a tener que participar en las auditorías, entonces en desarrollar los procedimientos en sus respectivas áreas. Entonces es fundamental que comprendan los estándares y subestándares de OEA, o sea, los requerimientos mínimos de seguridad, y que también eh, tomen, o bien ya tienen la experiencia como auditores, o bien habrá que formarlos como auditores con la 19.011, que está excelente, está muy completa, y que nos enseña pues a evaluar los riesgos, que nos enseña también a establecer todo el programa de auditoría, de la notificación, quiénes van a participar, la invitación a la presentación, los criterios de auditoría, los estándares en que se basa, etcétera. Todo esto la arranque por medio del director de la empresa, el realizar la auditoría, y lo que es importante, algo aquí cuando está el auditor registrando sus hallazgos, es importante que se den cuenta que no es para nosotros lo que estamos escribiendo. Lo que estamos escribiendo es para otras personas, para que otros entiendan lo que pasó ahí. Si calificamos algo, por qué lo calificamos, cuál fue el hallazgo que encontramos, cuál fue el criterio que utilizamos y
Por otro lado, también la parte del reporte final, siempre tiene que ser algo ejecutivo y algo que es importante cuando son las auditorías internas es que tenemos la obligación de presentar propuestas para mejorar lo que estamos encontrando, mostrar nuestro valor agregado como auditores internos de nuestra empresa, cosa que no sucede con el externo. Entonces, eso es clave, el seguimiento a que se hayan cerrado todos los puntos y la auditoría de seguimiento. Entonces, esto es, es, es si ya lo tienen con en otras áreas, como lo acaba de mencionar ahorita José Ramón, es aplicarlo acá. Si no lo tienen, hay que desarrollarlo. Gracias. Sí, este tema de auditoría, inclusive más adelante pusiéramos a hacer una sesión informativa muy similar a esta, exclusivamente hablando de auditoría porque vale la pena, ¿no? Y vale la pena, inclusive como menciona Sergio, es formar auditores, ¿sí? Formar auditores internos que conozcan la norma, eh, eh, efectivamente cómo redactar un hallazgo, una auditoría, porque es muy común lo que a veces nos toca ver que menciona Sergio. A veces redactamos un reporte de auditoría y parece que nos estamos hablando nada más a nosotros y no entendemos que este reporte va a ser para alguien ajeno al departamento, a la empresa y a veces si empezamos a leer no es digerible para alguien externo. Hablábamos de la importancia del comité de seguridad, donde el programa pues ya nos dice que debe de ser definitivamente un equipo multidisciplinario. Si el programa de operador económico autorizado me habla de seguridad del personal, pues vamos invitando a alguien del área de capital humano, de recursos humanos. Si me habla de sistemas de la información, pues vamos a traer a alguien de seguridad de datos de la empresa. Si nos habla de instalaciones, de accesos, pues probablemente si tenemos a alguien de mantenimiento, de facilities como tal, de logística, es decir, identificando los procesos para que forme parte del mismo comité. El comité tiene que participar y es una confirmación porque así lo dice el programa en el análisis de riesgos. Fallas comunes es que a veces simplemente una persona en la empresa sabe que hay un análisis de riesgos y lo hacemos nada más para cumplir con el programa. El tema de la auditoría, el comité debe de participar en la auditoría con todos los lineamientos y las directrices específicas, desde no empezar a auditarnos entre nosotros, no manipular datos, que exista totalmente transparencia. El tema de la capacitación, el comité debe formar parte de la capacitación y desglosar todos los temas que el programa nos pide como mínimo, porque de ahí obviamente podemos incluir o adicionar más a esto. La comunicación a la gerencia, ¿sí? Es qué está pasando con el programa, estamos avanzando, estamos estancados, nos hemos retrocedido. La comunicación a la gerencia es de suma importancia. Deben de saber cómo estamos. Los recursos invertidos están dando frutos, están previniendo, están controlando. Y como último es que dentro del comité, sí, que existe un líder, un supervisor, un coordinador que va a hacer eso, coordinar, dirigir, delegar tareas al resto del comité. No significa que esa persona o primera persona de contacto, como la mencionamos, identificamos como tal, sea el responsable de todo lo que está sucediendo en la organización, ¿no? Eh, en los errores, para cerrar el tema de auditoría, lo mencionábamos hace ratito, es que nos toca ver que no participe el comité, los lleva el encargado del programa o dependiendo a quién le estén heredando este programa, es la persona que lo está llevando a cabo, una o dos personas a veces. Tenemos auditores que no están preparados. ¿Y qué hacemos? A lo mejor sí tenemos un comité, como yo les mencioné, y nada más le entregamos un formato, un checklist para que digan sí, no, pero no digerimos, no investigamos, no cuestionamos la evidencia que se nos está presentando como tal. ¿Qué debemos leer en la evidencia? ¿Cómo debemos revisarla? ¿Cómo debemos confirmar que es verdaderamente efectiva en el momento? Lo otro es que no documentamos las auditorías o están mal documentadas y el tema de la redacción de los hallazgos, ¿no? Son de las cosas que vemos muy común en los errores del tema de auditoría.
Eh, el tema de continuidad de negocio es algo también que tiene una característica muy similar al tema del análisis de riesgo, muchachos. El programa nos habla de establecer un plan de continuidad de negocio o de manejo a crisis dentro de la organización. Y aunque el programa de OEA nos da diferentes supuestos, el programa nos dice, oye, considera situaciones de amenaza de bomba, de secuestro al operador, de robo de carga, de contaminación de carga, pero probablemente el contexto de donde iniciamos el análisis de riesgo me dice que debo de tener un plan de continuidad de negocio más amplio, es decir, identificar aquellas posibles contingencias adicionales a las que únicamente el programa me refiere, porque de inicio sí debemos de considerar eso y decir, estos eventos sí pueden suceder en mi empresa, probablemente este no, pero adicionalmente yo en mi análisis de riesgo identifiqué este y este. Entonces, el tema de continuidad de negocio es de suma importancia y yo creo que es una parte donde muestra la resiliencia organizacional como tal. Como referencia, y ahorita le voy a ceder la palabra a Sergio porque él tiene vasta experiencia en esto, tenemos la norma ISO 22301 donde nos da a detalle como mejor práctica qué pudiéramos considerar en la organización dentro del tema de continuidad de negocios y todos los posibles escenarios que se pueden dar después de un diagnóstico adecuado. Sergio, ¿qué nos puedes hablar del tema de continuidad de negocio y hacer una diferencia entre las contingencias, plan de manejo a crisis o emergencia, porque son situaciones y eventos distintos que a veces no podemos diferenciar uno del otro o llegamos a confundir, ¿no? Bien, bien, muchas gracias, José Ramón. Bien, me voy a ir a un proceso que se llama, lo conocen por resiliencia organizacional, y ese proceso tiene el plan de respuesta a emergencia o también le llaman respuesta a crisis, y tiene también el plan de continuidad de negocio. Es el proceso de resiliencia. De resiliencia viene si yo tomo una pelota de hule, la oprimo, al soltarla vuelve a tomar su forma original, es decir, después de una crisis, esa pelota vuelve a recuperar la forma y lo mismo pasa con el negocio, vuelve a estar funcionando. También escuchamos el proceso de continuidad del negocio. Igual, el proceso de continuidad del negocio lo que está buscando es exactamente lo mismo, que el negocio después de una crisis que generó ya una situación de emergencia en el negocio, poder recuperarnos nuevamente, vuelva a funcionar adecuadamente. Entonces, estos planes son diferentes del plan de protección civil. El plan de protección civil es específico para requerimientos legales del municipio y tienen lo mínimo requerido. Entonces, algunas empresas se comete el error de que nada más el plan de respuesta a emergencia o a crisis lo conoce nada más el responsable de IHNS o tal vez el responsable de seguridad patrimonial. Eh, para la elaboración de un plan vamos a hablar de continuidad de negocio, hay dos etapas. La primera etapa sucede una crisis que me genera una emergencia, es decir, que para mi operación normal del negocio y me genera lesiones al personal o daños en las instalaciones o interrupciones en el funcionamiento de los procesos. Entonces, esa es la primera parte que tenemos que nosotros que atender, que resolver. Para eso hemos hecho con anticipación un estudio de vulnerabilidad, una gestión de riesgos para toda la empresa, incluyendo la cadena de suministro. Entonces, teniendo eso, vamos a elaborar los planes para aquellos riesgos que más nos impactan, vamos a seleccionar aquellos que los que tienen mayor impacto y que la dirección dice, estos son los que vamos a atender con el criterio para la valoración de los riesgos.
Entonces, de cada una de esos escenarios de riesgo, vamos a gestionarlos y vamos a tener un antes, durante y después. ¿Qué vamos a hacer antes para que no ocurra esa, esa, esa situación de emergencia que no nos, que minimizarlo, o sea, hacer todo lo necesario para que no ocurra? Luego tenemos en el momento que ya ocurre cómo vamos a responder. Y después viene la recuperación, la limpieza del área, la vuelta a funcionar, a echar a andar los procesos. Y ahí es muy importante el que exista un emergency, el equipo gerencial de emergencia. Eso es muy importante que exista, que son los directores o los gerentes de la empresa, que tienen que estar capacitados para responder estratégicamente a la emergencia. Está por otro lado un responsable del programa y está por otro lado un responsable de la respuesta a la emergencia, que puede ser, dependiendo del tipo de emergencia, va a ser la persona que va a estar como titular de esa, como líder de respuesta a esa emergencia, y enseguida están todas las áreas, los brigadas de respuesta a emergencia, el área de mantenimiento y las que se requieran. Entonces, para según el tipo de emergencia que tenemos. Esto, no, a veces una de las cosas que me encuentro es que los planes nomás los conoce una persona, no están difundidos, o están en línea, están la página web interna de la empresa, en la parte interior de la empresa, pero si no hay internet, no vamos a poder tener acceso a esos planes por buenos, más buenos que sean. Entonces ahí pues se requiere tener una copia impresa y además que cada quien lo tenga grabado en su computadora, lo que es ese plan. Y luego, si lo que tuvimos fue un desastre, entonces entra la segunda parte de continuidad de negocio y necesitamos son dos planes. Uno es para el negocio, el plan de continuidad del negocio, y el otro es el Disaster Recovery Plan o plan de recuperación en caso de desastre, que se le conoce exclusivamente para tecnología de la información, pero son lo mismo. O sea, tienen que ser, ya tuve el desastre, ahora en este plan, basado también en hacer algo que se tiene que hacer para tanto el de emergencia como para el de continuidad de negocio, no solo es, no solo es el estudio de vulnerabilidad, la gestión de riesgos, sino tiene que hacerse también un Business Impact Analysis o análisis de impacto al negocio, en donde identificamos cuáles son los procesos principales, las funciones críticas de la empresa y de qué depende el funcionamiento de esas funciones principales o de esos procesos críticos. Y entonces elaboramos una ruta crítica para volver a poner a funcionar esos subprocesos y esos procesos, para poner a funcionar nuevamente la empresa, partiendo de que no estoy presente, ya me morí yo, y que la destrucción fue total. Entonces, hace años, cuando uno decía eso, pues, decía, pues, ¿de cuál fumaste? Pero después de lo que pasó con las Torres Gemelas, entonces hoy sí se toma en serio, muy en serio esta parte. Entonces, en base a eso se hace el plan de continuidad de negocio, que es después de un desastre, cómo voy con qué inicio. ¿Puedo iniciar en el mismo sitio o tengo que irme a otro lado? ¿En qué momento tengo que pedir cada una de las maquinarias? ¿Cuándo tengo que contratar qué gente? ¿Con qué perfil? ¿Cuál es la necesidad que tengo de energía eléctrica, de aire, de agua, etcétera, etcétera? Ya. Entonces, todo esto está y ahí participa pues toda la organización para elaborar esos planes y hay que probarlos de que efectivamente funcionan y hay que evaluarlos con un equipo interno para que estemos seguros que está funcionando. Entonces, esto es lo que puedo mencionar rápidamente del plan de continuidad de negocio, José Ramón. No, muchas gracias, Sergio, por tus comentarios. Y sí, efectivamente, dentro del plan de continuidad de negocio es muy importante si están funcionando, ¿no? Así como mencionas, porque a veces simplemente lo redactamos, queda muy bien en documento, está bien plasmado, pero el programa nos dice, oye, tienes que medir su efectividad, cada cuándo estás haciendo estos simulacros,
Y obviamente es documentarlos, porque podemos estar haciéndolos, pero si el día de la visita no mostramos evidencia de reunión, de seguimiento, de resultados, fue lo que esperábamos como tal, tenemos que hacer cambios, pues obviamente no vamos a estar en cumplimiento con esa parte. Brincando al tema de socios de negocio. Yo veo esta parte del tema de socios de negocio que va muy de la mano y es una parte importante que debemos de considerar dentro del análisis de riesgo de la organización, porque aquí ya viene el tema de las partes interesadas. El programa como tal nos dice que un asociado de negocio, y esto lo refiere mucho el programa de CityPad en Estados Unidos, nos dice puede ser cualquier persona o empresa que afecte de forma directa o indirecta mi cadena de suministro. A veces me toca ver que en las evaluaciones de seguridad eliminamos a socios comerciales por una razón que me toca escuchar mucho cuando dicen, es que yo no lo contraté, es que yo no le pago, o es que mi cliente lo contrató, él lo pagó. Eh, el programa no reconoce eso y nos dice, si está y afecta nuestra cadena o cadenas de suministro, no importa si es directo o indirecto, tenemos que considerar y evaluar el riesgo que representa, ¿sí? Eso es una parte que sí me toca ver que fallamos. Dentro del análisis de riesgo tenemos que identificar a esos asociados críticos o sensibles. El programa ya nos refiere a unos mínimos que sí debemos de considerar, desde temas de seguridad de la información, desde personal interno, personal de limpieza o similares, pero aquí es donde el análisis de riesgo nos va a decir, este es mi abanico, estos son mis socios de negocio, ya inclusive nos habla del tema del autotransporte, no nada más internacional, sino doméstico también. Entonces son situaciones que debemos evaluar dentro de desde el inicio que nos pide el 4.1, que son los requisitos generales, el 4.2 en su subestándar en el tema de seguridad y en el 4.3 de las evaluaciones, ¿no? Y no nada más decir, es OEA, es CITIPAD o participa en algún programa de la iniciativa privada como VASC. ¿Qué más allá hay? Tiene un sistema de gestión, tiene una certificación a nivel estado, tiene una formación como tal, porque de repente hay modelos de negocio, perfiles de negocio que no encajan en cualquiera de estos programas, tanto de gobierno o privados, pero sí son importantes y relevantes para nosotros. Para esto ya el programa nos dice que debemos de considerar y identificar posibles actividades que vengan de lavado de activos, de financiamiento al terrorismo y ahora con el tema del posicionamiento de la empresa para prevenir la adquisición de insumos o servicios mediante un trabajo forzado o explotación infantil o similar. Entonces, ya debemos de tener dentro de nuestras políticas de selección, evaluación y seguimiento el tema de lavado de dinero, de trabajo forzado y temas de prevención a financiamiento al terrorismo. No sé qué puedes comentar, Sergio, en tema de socios de negocio. Bueno, mira, aquí me gustaría comentar dos preguntas que tienen en algunas empresas. Dicen, oye, yo entrego en la cortina y de ahí en adelante mi cliente escogió el transporte, él lo paga, él es responsable de auditarlo. Entonces yo no puedo meterme a auditar a ese, por ejemplo, a ese transporte. Esa es una. Me interesaría que tú, por favor, con tu experiencia nos respondieras esa parte. La otra es un transportista, pues uno de sus socios de negocio es a quien le está dando el servicio. Entonces, es realmente en teoría está fácil hacer una evaluación, ¿no?, de los procesos de un proveedor, pero que el cliente nos permita hacer una evaluación, cómo contrata a la gente, todo eso. La realidad en la práctica es que no está tan sencillo. Yo te pediría de favor que si pudieras responder esas dos temas, por favor. Sí, mira, aquí es muy importante, inclusive nos pasó hace unos meses
con una empresa, estábamos dando una charla en una educación y creo que está aquí mi compañero Braulio cuando le mencionábamos, le estábamos educando en el tema y recuerdo que nos dice, pero es que me dice José Ramón, ¿cómo le voy a poner una diapositiva para decirle a mi socio de negocio que por esto lo tiene que hacer? Le digo, no, no necesariamente es eso, puedes entregarle lo que te dice el programa como tal, ¿sí? Y a lo que te está obligando. Y al final lo que tratamos de buscar en el tema de socios de negocio es exactamente esa parte, de hacer un acuerdo de negocios, ¿sí? De ayudarnos mutuamente, porque a veces una práctica, yo creo, o un acercamiento incorrecto es cuando nuestro asociado de negocio se siente invadido, me estás exigiendo, me pides en lugar de decirle, mira, tenemos que trabajar porque esto es lo que puede pasar. Y si llega a pasar esto, el impacto para la organización es esto. Yo participo de nuevo en este programa que es totalmente voluntario. Nadie nos está obligando a participar en él, hablando ahorita de OEA, pero puede ser cualquier otro, pero tiene un beneficio para la organización en muchos sentidos, tanto tangible e intangible. Entonces, tiene que venir de la parte del razonamiento, de la concientización de que no es una carga, no debe ser una carga de trabajo, sino es cómo nos ayudamos en esta parte. Y claro, al final es cumplir con lo que me dice el programa, porque tiene un objetivo, lo que me dice el programa, que es la prevención de un daño, de un robo, de una conspiración. Entonces yo le digo estamos cuidando a la empresa, no simplemente estamos llenando un requisito, haciendo un marcado de que ya lo hice como tal. Entonces viene el tema de la concientización y lo que le llaman del acuerdo comercial, del soporte, ¿no? Como tal. Muchas gracias. Eh, y con respecto, perdón, a cuando eh, yo te entrego a un cliente, ellos contratan transporte eh, y el transportista dice, yo no dependo de ti, yo dependo del cliente que me contrató, yo no te puedo dar nada. ¿Qué dirías de eso, José Ramón, por favor? Cuando llegamos a hacer la auditoría de nuestro asociado de negocio directo, tenemos que hacer una verificación de cuáles son sus procesos de auditoría y selección. Si en esos procesos de selección y auditoría está ese expediente de esa empresa, es revisarlo y confirmarlo que la práctica fue adecuada. Pero sí tenemos que confirmar que mi asociado de negocio previamente hizo esta selección correcta. Hay otra, hay una, algo que, sé que estamos hablando de app, pero algo que me gusta, por ejemplo, del programa de CityPad, y ellos hacen esta recomendación en su redacción en los requerimientos mínimos de seguridad, donde nos dice, bueno, si contratas o subcontratas un servicio, lo mínimo que le tienes que exigir es esto. Sí, pero también nos dice que derivado de una subcontratación como tal, nos dice que de preferencia lo dejemos a un primer nivel. Es decir, por ejemplo, si yo, Sergio, estoy haciendo una relación contigo, de decirte, mira, Sergio, si llegas a contratar a alguien, nada más dime quién es para yo tenerlo ya previamente identificado y no molestarte o no hacer una diligencia posterior al evento o simplemente que se aparezca un transportista como tal, pero tiene que haber eso, pero sí tiene que haber una verificación previa. Es decir, mi socio comercial tiene las evidencias, las tomo, las verifico, las acepto, las meto a mi expediente. Pero si no, se tiene que hacer. No simplemente podemos dejar y decir, no se me dio o no le pago yo o simplemente se apareció en mi andén, ¿no? Como a veces suele suceder eso, ¿no? Bien, muchas gracias, José Ramón. Sí. Continuando con el tema del perfil, el programa nos habla del tema del mapeo de las cadenas de suministro, que de nuevo viene dentro de nuestro análisis de riesgo. El tema del monitoreo y seguimiento es muy importante. Lo que me toca ver en relación a incidentes, y es por eso que el programa hace mucho énfasis en el desarrollo de rutas autorizadas, dentro de las rutas autorizadas, identificar áreas de descanso autorizadas, establecer geocercas,
establecer los tiempos de tránsito adecuados, inclusive nos dice en tiempos normales o en horas pico, inclusive como tal, para identificar posibles fallas o sospechas en los procesos. Ya el programa incorpora el tema de las inspecciones fitosanitarias, dando cumplimiento a lo que el programa de CITIPA trae dentro del el estándar ahora llamado seguridad agrícola, que en sí va enfocado a la prevención de cualquier contaminante visible o plaga, con la utilización de embalaje de madera con tratamiento térmico, el marcado etiquetado adecuado, que quiero, siempre hago una referencia, este tema del embalaje de madera o el tema de las inspecciones fitosanitarias siempre han estado en los temas de comercio exterior. Ahora es parte del programa, pero para cualquier operación de comercio exterior, esto es algo de cumplimiento de años atrás, ¿ok? Como comercio exterior no es nuevo para nosotros este tema. Y pues en el tema de ciberseguridad, yo creo es un estándar que sufre grandes requerimientos adicionales y yo creo que de manera adecuada, porque obviamente los tiempos en donde operamos y trabajamos ahorita son muy diferentes a los de años atrás, donde estábamos antes. Ahora yo siempre les digo, perdemos la comunicación de voz a voz con nuestros socios de negocio. Es simplemente intercambio de correos, utilización de plataformas digitales, subir archivos adjuntos, pero ya la comunicación de voz a voz se pierde. Entonces, por eso es que viene la relevancia y la importancia del tema de la ciberseguridad, utilización de licencias aprobadas y seguras, educación a los usuarios, respaldo de datos, controles de acceso dependiendo las responsabilidades de cada uno de los empleados como tal, sistemas de protección, recuperación de la información ante un posible incidente, conexiones seguras con VPN, nos habla ya inclusive del tema de la disposición de equipo viejo obsoleto. Son alrededor de 22 puntos específicos que el programa de OEA nos marca en relación al subestándar 9.2 de seguridad de la información tecnológica, ¿no? Em, Continuando con los generales del programa, en el tema del estándar de seguridad física, de la importancia del sistema de videovigilancia. Y nos habla que el del tema de cámaras debe de ser utilizado para prevenir, para detectar. A veces, lamentablemente, y yo creo que tú tienes más experiencia que yo, Sergio, en esto, es como empresa utilizamos el sistema de videovigilancia para investigar, para ver quién entró, quién dañó, quién golpeó, quién robó, como tal, pero no lo utilizamos como una herramienta de prevención. El programa ya nos pide que desarrollemos un procedimiento para que nos indique, por ejemplo, quién es la persona que autoriza un acceso, quién es la persona que otorga el acceso, qué tipo de acceso se le va a dar a este colaborador, si es limitado, si es amplio, si tiene acceso a videograbaciones, si es temporal el acceso. Ya nos habla un procedimiento por escrito para esta parte. No sé qué gustas comentar en relación al tema del uso adecuado de los sistemas de videovigilancia en la empresa, que yo creo que a veces son mal utilizados o no le sacamos el provecho correcto, ¿no? Bien, muchas gracias, José Ramón. Bueno, hay varias cosas aquí. Lo primero que es importante es considerar que este es un sistema que interactúa con otros sistemas. El sistema de videovigilancia interactúa con el sistema contra incendio y con aspectos de seguridad física, de puertas que se abren, que tienen que estar cerradas, con otros procesos que son importantes, con otros sistemas que son importantes para la empresa. Entonces, hoy en día no se puede comprar un sistema de videovigilancia que no tenga comunicación con otros sistemas internos que requieren un monitoreo y una respuesta inmediata. Entonces, las cámaras baratas, pues ahora sí que son cacahuates, tienen costo de cacahuates y nos dan un precio de cacahuates, nos dan un servicio de cacahuates, ¿sí? Entonces, tenemos que ver que es un sistema interdependiente en que se tiene que comunicar control de accesos con videovigilancia, sistema de contraincendio y otros sistemas que nos interesa que funcionen, el sistema de evacuación, etcétera. ¿Sí? Entonces, hoy
todo está interactuando para una mejor protección de las empresas. Y el punto de que si no lo monitoreamos o lo supervisamos constantemente, entonces no vamos a poder tomar una acción preventiva. Se requiere gente muy preparada, los que estén ahí, pueden ser elementos que hayan pasado por las diferentes posiciones de seguridad, que conocen perfectamente la planta, que saben cómo responder ante emergencia, que tienen una preparación técnica, que conocen los equipos, que lo saben operar, que le saben sacar el máximo beneficio. Y este centro de monitoreo es importante que sea un área con las más altas niveles de seguridad, porque la delincuencia es el primer punto al que van, es a donde están estos sistemas para desactivarlos y automáticamente tienen el control de las empresas. Entonces, es fundamental el aspecto de la construcción, del control de accesos al área. Hay toda una serie de requerimientos y que ahorita también comento que hay veces que ponemos los monitores de cámaras para que se den cuenta que la empresa está vigilada. Un error, eso es lo peor que se puede hacer, porque entonces ya sabemos, los que entran saben cuáles son los puntos ciegos que tenemos. Eh, otro aspecto es el mantenimiento que requieren, la supervisión de que están funcionando, de que están viendo lo que se requiere, de que el monitorista está atento. Hoy en día la inteligencia artificial nos ayuda a aplicarla, esa inteligencia artificial, para detectar, pues desde la gente que entra, hacia dónde va, si hay alguien ajeno a un área que no está en el área que corresponde, pero que sí es del área de producción, pero que está en un departamento que no debería estar, pero que tiene acceso por tener acceso a todo el área de producción. En fin, todo eso, el que alguien se acerque a cierto equipo, todo eso nos puede mandar alertas que nos avisan que algo está sucediendo. Entonces, esa es otra cosa. Otra cosa es también que los sistemas de videovigilancia tienen códigos o puertas que permiten que otra persona las monitoree desde forma lejana. Si esos no lo cambiamos nosotros, esas puertas no las cerramos a través de códigos, esas gentes siguen teniendo el acceso a lo que estamos viendo. Entonces, es muy importante qué proveedor estamos contratando para esto. Y como les dije, el diseño de estas áreas en la parte que comentas de control de acceso es fundamental. Las autoridades que se dan a las personas, que eso tiene que estar funcionando, tiene que ser algo continuo, de generar gafetes para que pueda entrar cierta gente a ciertas áreas cuando lo extraña, cuando lo extravía o cuando se le olvidó, o bien para cambiar que puede entrar a un área que normalmente no tenía acceso. Y esos sistemas tienen que ser auditados para Claro, que tengan un buen, claro. que realmente estén protegiendo a la empresa. Eso es lo que puedo comentar, José Ramón, gracias. Sí, claro, hay que sacarle provecho. Si ya está la inversión ahí, definitivamente es una herramienta de gran utilidad el sistema de videovigilancia para prevenir daños potenciales en la organización. En el tema de capacitación, eh, eh, ya el programa nos dice, y esto yo siempre que tengo la oportunidad hago referencia a esto. De los errores que me toca ver en los programas de capacitación es que a veces simplemente decimos, voy a dar una capacitación OEA. Inclusive a veces cuando se acercan con nosotros nos llegan correos, oye, ¿me puedes ayudar con una capacitación de OEA? Y yo les digo, sí, con gusto, pero ¿qué es lo que quieres ver en la capacitación? Porque son muchos temas. Y de aquí viene el tema de, desde la identificación de los puestos críticos que nos habla el programa en el tema de seguridad del personal, ¿qué capacitación le corresponde a cada colaborador? Porque el programa, o sea, podemos hablar desde inspección de transporte, de auditoría, de riesgos, podemos hablar de control de accesos, de cuidado de la información, de la concientización de amenaza, desde la concientización de amenaza, qué hacer, a quién reportar, desde protocolos de escalación y comunicación. Ahora el tema de inspecciones fitosanitarias para el tema
de cumplimiento, el tema de seguimiento, monitoreo, prevención de accesos no autorizados. Es decir, hay una gama grande de los temas que debemos de dar. Y yo creo que el éxito de la capacitación también nos lleva es quién está dando la capacitación. ¿Sí? ¿La persona está comprometida con la capacitación? ¿Sabe del tema o está totalmente desinteresado? ¿Existe el apoyo de la gerencia y de la dirección en las capacitaciones o no? ¿Sí? ¿Hay simulacros, hay exámenes, hay seguimiento o simplemente llega la persona, se presenta, platica, lo registra y les dice nos vemos el próximo año? ¿Están funcionando? Hemos modificado el material. A veces de las cosas que me toca ver que se desaniman en los asistentes es que ven el mismo material. Tenemos el mismo material de años, por no decir más de 10 años, porque a veces me toca verlo. Y claro que cuando llega la persona y ya tiene el empleado varios años con nosotros, va a llegar, se va a sentar totalmente desanimado para decir, aquí vienen a decirme lo mismo de siempre, las mismas fotografías. Y en una parte, probablemente el tema de, por ejemplo, de la inspección de transporte, sabemos qué inspeccionar, cuáles son los puntos que nos pide el programa, pero yo creo que es muy importante la forma como entregamos esa capacitación, cómo la hacemos interactivo, cómo volvemos al asistente entusiasmado en estar ahí presente, decir, ¿cómo voy a recibir la capacitación? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué ejercicios? ¿Vamos a salir a campo? Ese es parte del éxito en esto. Y en el tema de la capacitación, siempre les recuerdo, hay que considerar a los socios comerciales internos en la empresa, porque a veces sí consideramos a todos los que están directamente en representación de nuestra entidad legal, pero tenemos a lo mejor proveedores de servicio que están ahí todos los días, desde el comedor o similares, que debemos de considerarlos. Y aunque sea un empleado temporal, 30, 60, 90 días, debemos de educarlo en cuáles son las políticas, qué debe de estar atento, qué pudiera reportar, porque a lo mejor es una persona que puede ayudarnos en prevenir un daño dentro de la empresa. Em, por último, el tema siempre también me gusta hacer referencia, el programa dentro del estándar de seguridad de procesos nos habla de los protocolos de escalación ante incidentes de seguridad. Ya debemos de, como empresa, de nuevo, derivado del análisis de riesgos, identificar posibles situaciones, eventos dentro de la cadena de suministro donde se puede suscitar un incidente de seguridad o inclusive fallas de seguridad o sospechas, que son conceptos totalmente distintos, pero decir, si este evento se da en la empresa, ¿cuál es el protocolo? ¿Quién comunica a quién? ¿Se comunica a la autoridad local o a alguien más dentro de la empresa o inclusive un nivel corporativo? Si es un evento, un incidente o una falla o sospecha en tránsito, ¿cuál es el protocolo que vamos a seguir? Si es un evento en el despacho aduanal, en la aduana mexicana o en la aduana de Estados Unidos, ¿cuál va a ser el protocolo de escalación y a quién vamos a comunicar? E inclusive en el punto de entrega, estamos entregando y hay una falla, hay una contaminación, una manipulación, confirmamos un incidente como tal, cuál va a ser el protocolo de escalación y cuál es o cuáles son las autoridades de gobierno a las cuales debemos de comunicar sin dejar atrás a nuestras personas de contacto o de enlace dentro del programa de operador económico autorizado que debemos de tener identificado quién es nuestro especialista asignado como tal. Em, em, eh, Quiero tocar este tema porque Sergio hace unos días se acercó conmigo y me comentó algo que de repente que me ha tocado escuchar de forma directa o inclusive indirecta que vienen conmigo con esta pregunta y nos dicen, y lo refiero a lo que es el programa en Estados Unidos de CityPath y nos dicen, oye, cuando pierdes OEA, vas a perder CityPad. O si pierdes CityPad, pierdes OEA. Y yo les digo, no es así. Hay eventos en que sí se da, pero son programas totalmente independientes. Hay procesos de investigación totalmente independientes y hay situaciones que podemos ser suspendidos o cancelados del programa
que no tiene un efecto sobre el otro programa. Y eso sí es una afirmación, se lo digo por eventos concretos como tal. Claro que sí hay situaciones que un programa me puede llevar a la suspensión o a la remoción del otro, pero no es una regla como tal, como lo que la inquietud de Sergio que tenía hace unos días. Les recuerdo, en el tema de OEA, forma parte el programa de operador económico autorizado dentro del esquema integral de certificación dentro de las reglas generales de comercio exterior. Y ahí, adicional al tema de seguridad, vienen aspectos generales de cumplimiento que cualquier empresa certificada, hablando del tema de EBJEPS, debe de cumplir desde la renovación, desde el pago anual, desde el cumplimiento, ¿sí? de los requerimientos generales, desde notificaciones, desde avisos en tiempo. Son situaciones que me pueden dejar de participar en el programa de OEA, no por un tema de seguridad, sino por un tema de los requerimientos generales que no tienen ninguna afectación en el programa si llegáramos a estar en otro programa como CityPad en Estados Unidos, o al revés, si llegamos a perder el programa de CityPad por cuestiones de forma. Cuestiones de forma pueden ser que a lo mejor alguno de los asociados de negocio está identificado como una persona no grata en Estados Unidos, puede perder la certificación, pero el programa de México no tiene ninguna falla dentro del esquema general o dentro del esquema de seguridad. O inclusive me ha tocado atender situaciones confirmadas de incidentes de seguridad donde después de una visita física de ambos programas, porque ahí sí se ha dado la situación que hay una visita física de ambos programas, la empresa al final dice, continúo con este programa y de este programa desisto para dar continuidad al seguimiento a los hallazgos o a las acciones o recomendaciones del programa de CityPad en Estados Unidos. Eh, Claro que están relacionados, mencionaba yo, por el tema del acuerdo de reconocimiento mutuo, que nos da ciertos beneficios y obviamente trae ciertas responsabilidades de cumplimiento, pero eso que me ha tocado escuchar, les digo, de forma directa, y ahora que lo trae Sergio a la mesa, sí lo quiero mencionar aquí, no es así, de blanco y negro. Hay situaciones ajenas o independientes entre un programa y otro que no tienen ninguna afectación sobre la continuidad de la empresa en uno de estos programas. No sé, Sergio, si quieres comentar algo de esto. Sé que te acercaste conmigo para platicar de este tema por tu inquietud de algo que no sé si lo escuchaste, te lo comentaron o una consulta Sí, externa, ¿no? sí, José Ramón, gracias, muchas gracias. Bueno, siempre andamos buscando cómo mantenernos actualizados y en base de eso, pues me metí a un video con algunos expertos de la Ciudad de México y así fue como me encontré que tajantemente comentaron estas personas que al perder CityPad se perdía OEA o al perder OEA se perdía CityPad, precisamente por ese acuerdo de reconocimiento mutuo. A mí se me hizo muy raro esto. Dije, es que esto solamente una cosa grave, muy grave, pudiera generar vamos, el que se perdiera ambos certificaciones. Y pues sabía yo que había muy fácil perder, por ejemplo, por aspectos administrativos, como el que ya comentamos, del no pagar el costo de de la certificación anual de OEA el 31 de enero. Si no está pagado antes de esa fecha, pues en esa fecha como límite, pues se pierde la certificación. Entonces, como se me hizo raro, entonces sí quise comentar esto con José Ramón, tomando en cuenta la amplia experiencia que él también, que él tiene en estos programas. Y bueno, pues por eso también quisimos sacarlo para que pues fuera de conocimiento de ustedes, porque pues está haciendo esa difusión, ¿sí? De algunas personas profesionales de este campo. Y antes de que se me olvide, quisiera comentar sobre el Comité de Seguridad, que les recomiendo que siempre, en adición a todos los participantes de seguridad en la cadena de suministro,
los que participan, de los que dependemos para los buenos resultados, que siempre haya un titular y un suplente. ¿Por qué? Porque si se pierde el titular, pues tenemos el suplente. O sea, que tengamos dos personas preparadas todo el tiempo para que si uno se va, bueno, queda el suplente y no perdemos toda la capacitación y toda la experiencia, todo lo que hemos desarrollado. Eh, eh, Gracias, José Ramón. Esos son mis comentarios. Sí, gracias, Sergio. Entonces, muchachos, en relación a esto, yo lo que les puedo decir en mi experiencia en el tema de los incidentes, suspensiones y cancelaciones, que son procesos totalmente independientes de cada uno de los programas, es que todo evento se investiga de forma independiente. ¿Ok? Entonces, no es una fotografía así blanco y negro como tal. Como les mencionaba, hay situaciones en donde no se da eso. Sí, entonces hay cuestiones de forma, hay cuestiones de fondo en este tema del cumplimiento del programa en relación a suspensión y cancelación. Eh, para cerrar, fallas generales, y a lo mejor lo hemos mencionado, pero quiero cerrar con esto, el tema del análisis de riesgo. Es un subestándar muy común que derivado de una visita o derivado de la verificación inicial de la aplicación de la empresa, fallamos. Fallamos por desconocimiento de las normas, fallamos por el desconocimiento de generar un análisis de riesgo adecuado. Eso es algo que se da muy común. No hay evidencia de las auditorías a los socios de negocio o hay inconsistencias. Presentamos algunas, expedientes incompletos, no tenemos una matriz para decir, son todos estos mis socios de negocio o cómo llegué a ellos, porque a veces es muy fácil para las empresas, no sé, de las cosas que me toca ver, de decir, es que en mi empresa anterior simplemente auditábamos a este y a este modelo de negocio, pero aquí es otra empresa, ¿sí? Es otro contexto de la organización, entonces son cosas que veo que fallamos. Les mencionaba que no le damos la lectura adecuada a los requerimientos del programa de OE, es algo muy común. Que no leamos adecuadamente o detalladamente, perdón, el requerimiento que nos dice el programa. Hay que poner mucha atención en las notas explicativas donde nos dice claramente la recomendación qué considerar en cada evento, ¿no? La falta de soporte por parte de la alta gerencia y la dirección a veces es evidente en esto. Se nos deja a algunas personas solos hacer este trabajo. No vemos que existe una cultura de seguridad en la organización como tal. Y cuando no hay eso, es muy difícil que un programa sea sostenible. Probablemente se pueda hacer algo para que simplemente se dé la certificación, pero va a ser una certificación como tal, pues débil, frágil, que en todo momento se puede caer, ¿no? Como tal. Eh, la empresa prefiere hacer una gestión externa. Eso es algo muy común de decir, ustedes hagan todo y simplemente dime cuándo lo tengo que presentar. De nuevo, va a fallar, aunque pueda ser una muy buena gestión, es algo que eventualmente va a quedar expuesto de que no es propio de la empresa. Y yo les digo, si hay un sistema de gestión en su organización, un sistema de calidad, un sistema ambiental o similar, apoyémonos, no dejemos este programa de operador económico autorizado fuera o aislado, independiente. Si ya tenemos un sistema de gestión establecido, incluyamos el concepto de la seguridad, incluyamos el tema de operador económico autorizado ahí, ¿no? Sergio, algo que quieras compartir con el tema de las fallas. Aquí. Nada más hablando de la cultura. La cultura hemos desarrollado la cultura cuando de una manera inconsciente actuamos como se espera de nosotros. Cuando ya lo hacemos por compromiso, por voluntad propia, porque estamos convencidos, entonces nosotros desarrollaremos cultura de seguridad patrimonial entre todos el personal de nuestra empresa y nuestros socios de negocio, cuando hayamos llegado a ese punto, a ese nivel de que inconscientemente y también de que de una manera ya totalmente voluntaria están totalmente convencidos y comprometidos con ayudarnos a proteger la seguridad de la cadena de suministro. Cuando esto se da, entonces es cuando realmente hemos desarrollado cultura de seguridad.
Y yo los invito a que evaluemos nuestros programas de capacitación actual si nos están llevando a este punto. Si no nos está llevando a este punto, tenemos que modificarlos, tenemos que enriquecerlos, tenemos que cambiarlos. Gracias, José Ramón. Sí, no, gracias a ti, Sergio. Muchachos, eso es lo que traemos para compartir el día de hoy. Em, no sé, Gina, si tenemos alguna pregunta por ahí, si tenemos tiempo también para dar lectura a algunas o quieres que las contestemos posteriormente por correo, tú dime. Más que nada, gracias por el tiempo y la oportunidad de compartir esta mañana con ustedes. Sí, Hola, José Ramón. Tenemos unas cuantas preguntas. Yo creo que si alcanzamos a contestarlas. claro. Una de ellas es, ¿cuántas personas como mínimo y máximo deben de estar formando el comité de seguridad? Híjole, es que no, de nuevo, no me atrevo a dar una respuesta como tal, pero yo creo que lo que deberíamos de hacer como empresa es identificar de esos estándares de seguridad que se cubra por cada una de las empresas, un representante de esa actividad. De nuevo, hablábamos del área de capital humano, de sistemas, de mantenimiento, de logística, de almacenes. Es decir, que todos esos puntos existe un representante, pero de nuevo, decir un número, no me atrevo, sería muy irresponsable de mi parte hacer esa anotación. No sé, Sergio, si tú quieres decir algo de eso. Yo creo que lo importante es que tengamos los representantes de todas las áreas y como comenté hace un momentito, que tengamos también el suplente. Entonces, realmente estamos hablando de un grupo significativo de personal, pero que no metamos quien no deba estar ahí. O sea, eso sí tenemos que analizarlo. Y le sugiero que primero lo revise el responsable de esto con su gerente para verificar que se cumpla este requerimiento, ¿sí? Eso, Sí. y que tengan el potencial de desarrollar las competencias también es muy importante. Sí, porque de repente ya ves que hay empresas que pues obviamente son organizaciones muy robustas, muy amplias, pero pues de repente hay organizaciones que son muy cumplidas y son muy buenas, pero pues a lo mejor la población es de unos 150, 200 empleados, a diferencia de una de 4,000, 5,000, 7,000 empleados, ¿no? Entonces, eh, inclusive hasta diferencias entre nombres de departamentos puede haber, ¿no? De acuerdo. Tenemos otra pregunta. Es sobre, es que se me movieron, perdón. ¿Las auditorías realizadas por videollamadas o conferencias en línea son válidas? Pregunto porque por motivos de inseguridad hay riesgos para los auditores que tienen que trasladarse a realizar auditorías en espacios en las fronteras como Nuevo Laredo. Sí, hay zonas que derivado de un análisis de riesgo y qué bueno que lo menciona. Sí, el programa nos dice de OEA nos dice que hay que hacer auditorías y visitar instalaciones, pero un proceso de videollamada es bueno si se complementa con temas de videos, de fotografías de las instalaciones que se vean en un recorrido en el momento. Recordemos que inclusive ahora en el tema de pandemia, y me voy a referir al programa de CityPad, casi por un par de años se dieron el tema de validaciones virtuales. Sí, fueron buenas, se desarrolló un método, un proceso adecuado para eso, que inclusive todavía son efectivas en el momento, el tema de la validación virtual. Así que si se documenta de forma correcta, hay un procedimiento y yo creo que esta persona que lo hace le dio en el punto, es por cuestión de riesgo, ¿sí? Yo no puedo mandar a un personal, a un colaborador, a un empleado a esa zona. Simplemente eso es una justificación más que válida, ¿ok? Bien, tenemos otra pregunta. Cuando es una empresa logística, ¿a quién se debe auditar como socio comercial? Ok. Cuando es una empresa logística, yo creo que se refiere como tipo broker, es de inicio a ellos, sí, pero identificar ok, de esta empresa de logística, ¿a cuántos asociados de negocio me estás incorporando? ¿Es uno o dos? Pero hay empresas que dicen, ¿sabes qué? Puede ser un abanico de 20, 30 o 40. Entonces, hay que identificar que ese asociado de negocio sí tiene esos procesos de auditoría y tiene las evidencias de esas auditorías. Si no se tienen, las vamos a tener que llevar a cabo de manera presencial, videollamada o similar, pero el hecho de que sea una cantidad mayor no tiene que ser una justificación
de no realizarse ese proceso de debida diligencia, ¿no? Ok. Aquí también nos preguntan si se puede compartir el documento donde vienen todos los requerimientos con la última versión. Ah, sí, nada más que nos digan qué modelo de negocio es, si es importador, exportador, agente aduanal o transporte o alguno adicional, y claro que sí. Bueno, nos preguntan en una empresa que ingresó su solicitud con el perfil OEA ya con las actualizaciones, pero que actualmente estando aún en proceso que se autorice, se da cuenta de las mejoras de distintos procesos, subestándares. ¿Qué puede hacer o qué puede hacer para mejorar? Ok, a lo que entiendo es, presentó la solicitud ya con los cambios al actual perfil y está en proceso de autorización, ¿no? Se tienen que realizar, si hay una mejora, yo siempre les digo, si hay una mejora, inclusive un día antes de una visita de validación, que se haga el cambio necesario, ¿sí? Más que nada para no exponernos a una falla, a un control no insuficiente en la empresa. Yo no recomiendo que se presente el cambio porque está en proceso de revisión. Simplemente esperar a una resolución, a que se nos confirme una fecha de visita, pero a la fecha de la visita sí tener esos cambios ya actualizados y firmes en la empresa, ¿no? Gracias. ¿Qué nos pueden recomendar como principal punto para la implementación de CityPad en una empresa de autotransporte? Yo me voy al inicio, Sergio, al tema del diagnóstico, identificar los requerimientos que me dice el programa, decir dónde estoy, qué tengo, qué me hace falta y cuál va a ser el plan de acción para continuar el proceso, ¿no? Que ya viene de nuevo el tema de riesgos, formación, educación y formación. OEA agosto 2023 y OEA enero 2024 ¿tiene diferencias sustanciales? Hay cambios de forma en el perfil, sí. Sí, hay Mm, que tomar la nueva versión publicada ahora en enero del 2024, el formato oficial, sí. ¿Puede compartir un formato para análisis de riesgo? Es que esa parte es, te digo, hay que estudiar la norma como tal, tanto 31, las metodologías de 3110 y la ISO 28000 se tienen que adquirir, tiene un costo, no son públicas como tal. Bien, pues yo creo que, en primer lugar, pues ahora sí que darle las gracias a todos los participantes que nos acompañaron. Muchísimas gracias por el invitado que tuvimos de lujo hoy, José Ramón, el licenciado José Ramón Reynoso, un experto en el campo. Y muchas gracias, José Ramón, por habernos acompañado con toda esa experiencia en beneficio de las personas que estuvieron con nosotros. Y quisiera decirles que este video y otros videos que tenemos, otras grabaciones que tenemos, si ustedes le quitan al correo de su servidor delgado arroba y le ponen nomás www.riscp, todos los videos que tenemos de otras grabaciones, y tenemos artículos sobre lavado de dinero, etcétera, ahí encontrarán muchas cosas que les pueden ser útiles y que, bueno, continuaremos invitándolos periódicamente a este tipo de webinars y esperamos contar contigo nuevamente en otro momento para desarrollar algún otro tema en beneficio de la audiencia. José Ramón, muchísimas gracias por tu participación. No, gracias Sergio, gracias Gina, por la invitación, un gusto compartir. Muchachos, espero que la charla de hoy haya sido de su agrado, de utilidad y nos vemos pronto.